Mariano, que nos vas a hablar de la luna, de una de las lunas de Júpiter. Sí, yo los iba a invitar a hacer un viaje a Europa, pero una Europa... Una Europa más lejana. Bastante más distante. Bueno, sí, justamente... ¿Por qué se llama Europa? Bueno, Europa, en realidad todos los satélites en general del sistema solar, los planetas, todos los astros en general toman nombres mitológicos, ¿no? Así que tenemos Europa, Io, Calisto, Ganímedes. Son todos personajes, en este caso, vinculados a Júpiter, ¿no? Que es el gran dios, y en este caso, bueno, Europa puntualmente, que es una luna de alguna manera vedette, ¿no? Es uno de los objetos más interesantes del sistema solar, revelándose, digamos, de los 70, 80 para esta parte, con un montón de sorpresas que, bueno, vamos a ir viendo. Es una de las 4 lunas que Galileo vio en su telescopio, ¿no? Es una de las 4 lunas que descubrió Galileo en enero de 1610, efectivamente. ¿Y qué tamaño tiene? Porque es una luna, pero es bastante grande. Sí, es una de las lunas, digamos, de las 4 grandes de Júpiter, es la más chica, pero es una de las 6 o 7 lunas más grandes de todo el sistema solar, ¿no? Así que, bueno, acá tenemos una imagen artística, en realidad, que sirve más que nada para un poco introducir el tema. Una imagen donde vemos a Júpiter, obviamente, y a Europa. Esta es una imagen artística, creo que de NASA, donde se ven incluso, bueno, algo de lo que vamos a hablar enseguidita, ¿no? Que son estas especies de geysers, ¿no? Que son un poco la llave de toda la historia, ¿no? Porque Europa justamente, vamos a verla en primer plano ya que estamos, una foto real de los años 90, mirando la sonda Galileo, que fue la que estudió Júpiter varios años. Se ocupó mucho de Europa especialmente, no solamente Europa, pero Europa es como la luna que dio, junto con Io, que es una luna volcánica, las sorpresas más grandes, ¿no? Y ya cuando uno ve este primer plano empieza a encontrar cosas muy interesantes. Por empezar, una corteza de hielo macizo, ¿no? Fracturada aparte, ¿no? Con fisuras que corren toda la superficie. Vamos a ver algunos planos detalles, pero es muy interesante. Rojizas que parecen heridas, ¿no? Exactamente, parecen como grietas, como fisuras, como cicatrices manchadas de rojo. Ahora les voy a contar qué significa ese color. Pero cuando uno examina toda la superficie de Europa va a encontrar muchas de estas fisuras. Y foto también, ¿no? Sí, son primerísimos planos de la sonda Galileo de NASA. Galileo no orbitó Europa, orbitó Júpiter, pero aprovechó para sacar fotos de Europa. Exactamente, estuvo varios años allí trabajando con Júpiter y sus lunas principales, y en Europa puso el ojo especialmente, ¿no? De hecho, la mayor parte de las cosas que hacemos de este satélite se lo debemos a esta nave, ¿no? Acá hay una cosa que los geólogos planetarios les llama mucho la atención desde siempre, que es la proliferación de estas grietas y la poca cantidad de cráteres, ¿no? Porque vamos a ver marcas raras, pero cráteres prácticamente no hay. Y los pocos que son muy chiquititos, ¿no? Que son esos que estamos viendo allí. Esto en geología planetaria, cuando encontrás una superficie poco cratereada, lo que te está diciendo es que es una superficie joven. Es una superficie, no quiere decir que hayan caído pocos objetos allí, sino que han caído igual que en cualquier lado, pero esa superficie se ha ido renovando geológicamente por los mismos materiales que brotan incluso de más abajo de esa corteza de hielo, ¿no? Y por ahí viene un poco la historia que vamos al punto, que es el océano, ¿no? De agua líquida que aparentemente está por debajo. Pero bueno, acá vemos uno de los pocos cráteres que nos hablan justamente de este satélite de Júpiter que aparentemente hasta tiene tectónica, ¿no? Como la Tierra, tectónica de placas, pero en láminas de hielo que se van solapando, en materiales que van saliendo de adentro, porque esas grietas se producen más que nada por una cuestión de contracción y expansión de Europa, que gira muy cerca de Júpiter, tarda 3 días en dar una vuelta y por gravedad todo el tiempo hace este juego. ¿Y eso qué hace? Calienta el interior, ¿sí? O sea, por fuera tenés una bola de hielo, una capa de hielo muy gruesa de decenas de kilómetros, pero resulta que eso también se fractura y a través de esa fractura sale algo de adentro, que es lo mismo que está afuera. Pero cuando sale en estado fluido o parcialmente fluido, y estamos hablando básicamente de agua que repone agua. Sale de adentro en un estado, ahora les voy a contar que trata esto, sale en un estado fluido, un hielo muy fluido, rellena esas grietas, sale ese material rojo. Ese material rojo, eso es muy importante. Ese material rojo es básicamente compuestos de carbono, es materia orgánica. ¡Wow! Por eso es tan interesante. Exactamente. Y agua hay cosas de carbono, puede haber vida. Compuestos de carbono, incluso se han encontrado varias sales minerales bastante complejas, ¿no? De alguna manera parecería que el líquido que sale, o ese hielo muy fluido, está arrastrando esos materiales, y eso lo que dice es que, bueno, de alguna manera ese material que está por abajo está líquido. Vamos a ver una placa enseguida, y justamente eso se derrama en superficie y da esas pistas que, ¿cómo sabemos que hay hielo? ¿Cómo sabemos que son sales, materia orgánica? Porque nadie bajó ahí, ¿no? Todavía. Básicamente por estudios espectrales, ¿no? Cuando vos analizás
la luz que un astro emite o refleja, hay una serie de líneas que te dicen qué componentes químicos están allí presentes, ¿no? Claro. Y de esa manera se sabe que eso es hielo macizo, que hay materia orgánica. Y bueno, acá concretamente, para ir más a lo actual, a la última década por lo menos, tanto el telescopio Hubble como otros instrumentos han estado detectando una suerte de geysers, materiales que salen chorros de vapor muy fuertes en las zonas de grietas, donde se han encontrado, por ejemplo, la presencia de hidrógeno y oxígeno, que son los átomos que conforman la molécula del agua. Esto hace ya 7 años, diciembre de 2012. Unos años más tarde, el mismo telescopio en el 16 detectó. La palabra pluma significa justamente estas eyecciones, ¿no? Una especie de geysers, de manera bastante más contundente. Y este es material que aflora, ¿no? Como les decía, abajo de la superficie. Y más recientemente, esto sería una ilustración de más o menos lo que estamos diciendo, ¿no? No es una foto, esto es un dibujo artístico de NASA también. Claro. Y hace muy poquitas semanas se anunció un hallazgo aún más importante que vino de la mano de muchos científicos, Claro. incluido un argentino que podemos mencionar también. Y de estos dos... Lucas Paganini. Exactamente, que forma parte del grupo que trabajó con estos telescopios que se llaman Keck, allá en Hawái. Son de los telescopios más grandes del mundo y que tomando la pista espectral, en estudios infrarrojos y demás, encontraron las moléculas de agua saliendo en esas plumas en estado explícito, ¿no? Ya no hay ningún tipo de duda, ¿no? Hay un tema también de diferentes estados que va a depender de la presión y demás, Claro. ¿no? Pues se supone, como vemos en esta placa, que está la corteza esa que tiene decenas de kilómetros de espesor, se habla de entre 20 y 90. Y debajo, acá como insinúa esta imagen, que ahora vamos a ver más globalmente, estaría un océano de agua líquida, salada y orgánica, muy profundo, podría tener incluso algunos cientos de kilómetros, y justamente por esas grietas que la misma expansión y contracción produce, ¿no? Sale este material hacia afuera, y ya prácticamente a esta altura no queda ningún tipo de dudas de esto. Que tenemos una luna oceánica, ¿no? Un océano global que a cierta altura hacia afuera se congela, porque hace mucho frío, 160. Esto en azul sería el agua líquida, digamos. Exactamente. Eso azul sería el agua líquida, y aquí lo que tenemos es una corteza de hielo macizo, que es lo que se ve en blanco, Sí. que tendría unas decenas de kilómetros, un océano que podría tener entre 100 y 300 kilómetros de profundidad. Hay más agua en Europa que en la Tierra, No, qué locura. en estado líquido, ¿no? Y va a haber otra sonda, ¿no? Van a mandar otra expedición. Sí, justamente el interés que despierta Europa lo ha puesto en el top 5 de prioridades del sistema solar. El top 5 de prioridades del sistema solar siempre está encabezado por Marte, ¿no? Y Europa, que era un cuerpo bastante rezagado en esa lista, ha subido posiciones, al punto tal que ya no se están considerando misiones a Júpiter que incluyan a Europa, sino específicamente Europa. Es como que no van de pasada. No. Cambian el Realmente- destino. claro. Vamos a Europa. Justamente, mira, este es un concepto de NASA que se llama Europa Clipper, Ahí va. que se lanzaría en 2025-2030. Los detalles técnicos no importan, pero básicamente es entender que hay una misión especial para Que va a estudiar orbitar Europa. específicamente Europa. Exactamente. Eso como primer paso, porque enseguida y antes de terminar les voy a contar lo que va a seguir, de acá a 2040, falta un tiempo, Bien. pero no tanto. Y los europeos también, la Agencia Espacial Europea, la ESA, tiene su concepto que se llama JUICE, como jugo, que en realidad apunta a Europa como objetivo principal, pero también a las otras lunas. Por eso es el explorador de las lunas heladas de Júpiter, ¿no? Que es un concepto europeo que también estaríamos hablando de 2025, 2030, para entrar ya en el sistema en 2030 y pico, ¿no? Serían orbitadores, harían reconocimiento más que nada, por ejemplo, de esos geysers, analizarlos in situ. Orbitadores en el sentido que no harían... Todavía no. Europizarían. Sí, europeos, sí. Todavía no, todavía ¿cómo no. se dice? Sí, aterrizar en el planeta. Porque efectivamente está pensado para, a posteriori de esto, misiones de descenso, lo que se llaman los landers, para estar en el hielo. Y lo más insólito del caso, lo más extremo, hay conceptos de un submarino. Al océano. Hay un qué concepto- bueno. ¿Pero cuánto tarda una nave en ir de la Tierra a Europa? No, en unos pocos años puede llegar tranquilamente. Unos pocos Sí, años. sí, unos pocos años. Me según gusta la... Unos pocos. Sí, claro. no, en muy poco tiempo. Para mí una semana es un montón. No, pero digamos, la nave Nuevos Horizontes que viajó a Plutón tardó un año en llegar a Júpiter, por ejemplo, ¿no? Pero no iba a Júpiter, iba a Plutón. Pero, digamos, hay técnicas para, y estamos hablando de 2020 y pico, 2030, que ya prácticamente esto va a ser mucho más rápido, ¿no? Este dibujo, que es simplemente una descripción artística, tiene varias cosas, ¿no? Arriba vemos el techo de hielo, que sería el fondo de la capa de hielo. Parece ciencia ficción y Sí. es increíble. Esto le han puesto el nombre tentativo de Cryobot o Hidrobot, que sería el primer navío que navegue aguas extraterrestres. Espectacular. Me vuelvo loca. Me vuelvo loco. Sí, y además Pero entraría... Mandan una nave, una sonda, tiene que aterrizar o a europizar Sí. y después tiene que hacer un hueco en el hielo y después Exactamente. sumergirse.
Por eso están estudiando la densidad de esa capa de hielo para ver por dónde entrar. Claro. O sea, cuál sería el manto de hielo más fino para entrar con una nave taladro, que es lo que se ve acá arriba. Acá hay como una especie de taladro. Sí, es muy, muy loco esto, pero realmente... Y ese taladro, después de entrar muchos kilómetros, liberaría a ese submarino, y la expectativa no es baja de que encuentre algún tipo de forma de vida, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, porque hay agua, hay carbono, hay sales temperaturas amigables para la vida. Todo indica que puede haber una forma de vida un poco más evolucionada que simples moléculas, ¿no? Puede haber hasta algo autorreplicante, algo así. Puede haber cualquier cosa. La verdad que en esa coraza de hielo abajo y puede haber sorpresas, ¿no? Así como Marte probablemente tenga bacterias metanógenas a unos cuantos metros de profundidad, quizás Europa... ¿Bacterias? Probablemente tenga bacterias metanógenas Marte. A la luz de los últimos ¿sí? hallazgos que hay, incluso la revisión de estudios de Viking, que hacen pensar que la explicación más probable es que es biológica y no geológica, ¿no? Pero Europa tiene lo suyo ahí escondido, vamos a tener que esperar bastante. Curiosamente, la exploración fina de Europa va a ser más o menos alrededor de 2040, cuando el hombre quizás ya haya llegado a Marte. Así que si esperamos 20 años vamos a tener, ojalá, grandes sorpresas. Increíble, me da esperanzas de que quizás podamos enterarnos en vida. Sí, yo estoy haciendo la cuenta de 2040 que la voy a tener. Para saber si no estamos solos en el universo. 20 años no es nada, dice el tango, ¿no? Así que no. Bueno, muchas gracias, Mariano, espectacular. Me flasheás como siempre. Bueno, muchas gracias. Como siempre, la verdad que siempre nos quedamos con ganas de saber más sobre el sistema solar, un lujo enorme. Gracias. Así que gracias, y ustedes no se vayan porque ya volvemos con más La Liga de la Ciencia por la televisión pública. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.